que fuera esta vez, no iba a ser un año que no va a hacer un poco de subir. Hoy fui, allá éramos 40, 25, 46, lo que era un año que no va a hacer, lo he dejado casi por los golpes. A usted, o cuando hemos dejado, pues a usted bajamos un volado. Lo he dejado, la cuestión lo abre, que abre un viejo abre, estaba acá Agua Azul, 1989, tenía avión a salir, como yo no había tenido que estaba todo el ministerio. Usted 1990, como yo no estoy cara que no abre, ahí Villafrica. Había otra cosa, mi hijo en Perú, yo estoy indígena hace, vamos a los cursos, a Torrejo, veamos, hace en mí, eso es lo que fue en mí, de Campo 9, otra bloque que aquí la lleva. A pesar de acá, 1997, atendió comisión de 100 regionales, Juan y que pero Grecoa. 1997, mi papá no años anterior, pisamos 20 años, atendemos a papá, Paraguay, Pizza Estrella Bebé, ahí Pizza Haiza. Pues ahora de Yuri me hace Juan y que bebé, gente, unos 1000 por el cara, por el cara. Así que estamos en UPM Paraguay, Pizza Estrella Bebé. En 1988 viví 2016 bebé. Tenemos que ser 25.000 bodejadas. 25.000 bodejadas a unidad pequeña en este exterior. La de Sego o para vea. Una exterior ahí. Un bajo, correo. Hoy ya pensé que fuera un niño que viviera más después. Después que fuera San Ricardo, directora. Ahí vi como agenda que iba a tener ahí. Después que fuera niña de Cojara, de supervisora con años. A pesar, con ella leí un día que o sea, la IP voy a bañar en Baracoa. Un día que en Baracoa, ya sobre municipalidad, gobernación, cuando tenía diputado, una duda fue atendiendo la lengua y cultura ahora, Nina Mambánica, pero Juan Caballero. A mí se va la pizza, voy a sacar una paisa, una cara con Cuando el Luis el Pío, a pesar de eso, a veces como podemos dejar además para además yo que la soga ni la escuela mujer, a la iglesia puedo mover para Francisco, a una niña, de acuerdo con mi niña San, a pesar de que las está en Lable, también se acuerda, ponemos a duda que tenemos que dejar, o sea, ok, como a poco y se jaiza. Ahí, bueno, que sabemos que UPM por 1999 atendió ahí, o sea, en de Tanner, con una cuando éramos Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Paraná, Misiones, Montevideo de Posada, Corrientes, a Montevideo, a Montevideo, con Santa Jujuy. Pese a que hace los tweets, la siglo hoy en Ateneo San Pablo, la Universidad de San Pablo. Ahí iba teniendo unidos jurados, ya más doloroso. A veces atendido ahí, cómo decidir, no empecé a cogerse los aves. 25.000, como pues, un día vegetal, un día vegetal, un vino muy nuevo, pues. Apenas una mujer a seguir con el quiz, a ver castellano una mujer a curso básico. Un día de igual, un día muy no que tengo de seguir de tener a vivir y a llevar. Un día de igual en 95.000 Paraguay y Sacudera. Un día que te está, iba a tengo de cara más oír. La escuela uno varía tenedores, un llamando a más de ir más oír jurídico de como de cara. Se ve con acento para esa vaya caí, van a guaranirme, para esa vaya muñequeo, van a guaranirme, hamburgues baje, el curuta va a poder hamburgues. Ahora es que voy a decidir cuál es,
Carlos de Bovín, que era curso básico. Y te contenedera, pero ni lectoescritura, conversación, redacción, historia de la lengua, literatura, porque casa nombre bien, porque nombre era mitos, leyendas. Unía mi padre, me ha hecho eso, pero se muere. Unía 95.000, era 100.000. A mí yo estaba como pero dejaron de seguir, yo que está 25.000. A mí 25.000, yo que está llegó a la pobre Boqueco a Jara, ya eso de castellano de licenciatura, ya igual que 7.000 y 24.000, voy a dejar o llegó a todo que venimos hablando, que tenía vivir, al curso que pudiera ofrecer a un Boqueco a Jara 7.000. A mí a veces me están para pegar agua azúcar, porque agua azúcar a los BM, y ahí en Cuatro Ríos, en San José de los Arroyos, Santa Rosa de Monturú, Quirún, San Joaquín, que abre repatriación, hay a veces de Juan Manuel Fruto, por la autor de Juan Manuel Fruto de Cigarría, y para Haiteco había agua azúcar veterinaria, José Domingo Campos. Me hay una época agua azúcar y se acuella de Ateneo de Cojape, pues agua, Pepe Guay de Cojape, pues agua muy bien. Hoy llegué, o hubo licenciatura ni de Guape. A mí hay una mi apoda de maestría. La maestría de Guape, pensamos, me papá no van a ir, hoy 600 como amar, pues maestría, para hoy que se acuella. Até ele vai ver bem para a Peruá, ali a Peruá haciendo ya por Agüecha, tem bico a Yara de Ceruá, né? A placa de llano de doutor de la doctora, até a Peruá, aí vai. A Peruá morina, a Peruá se vê no deute, a primeira mão de Jara, e a tudo de Guadalajara, a Peruá de maestria, a Peruá de doutorado, a Peruá. Até ali para Paiteta, eu não morando agora, nem não mais aí, peguei a primeira, aí me deteu no morando na pa a 10 anos. 10 anos não mais peguei a primeira. Eu como a primeira do lado. Eso es importante mencionarle porque nosotros estamos haciendo un trabajo académico bastante importante. Cuando el profesor de siglo le dijo probablemente no existe una institución parecida a la nuestra, por el hecho de haber desarrollado todos los grados académicos, desde lo más elemental, que es un curso con una certificación de curso básico, al profesorado, a la licenciatura, a la maestría y el doctorado. Son, insisto, 10 años de carrera para aquel que va a hacer el curso completo, desde el principio al fin. Y la otra cuestión también que creo que es importante acá de señalar es que cuando nosotros vinimos, disculpen acá con los dos compañeros que están presentes, vinimos a empezar el curso del profesorado, era una cosa bastante difícil, sobre todo porque siempre el centro de la actividad académica, la formación docente inclusive, y la formación universitaria, me quiere decir, se hacía exclusivamente en Asunción. A mí, Pirapireva, muy por mí, a mí, Catúburi, Ocoa, mi hermano Duero. Es cierto, acá muy lejos estaba la Universidad Nacional del Este y la Universidad Católica que estaba acá en Coronel Oviedo y Villarrica. Pero una gran mayoría no pudo, por distintos motivos, entre ellos por motivos económicos, ir a estudiar a Asunción. Entonces, recuerdo que una vez el profesor Cecilio se acercó y me planteó la posibilidad a través del Ateneo de empezar el curso para profesores acá. Vinimos y empezamos y eso, como les decía, generó una situación bastante complicada porque la gente de ese, yo suelo decir muy egoísta, a gente se va a llevar a muchos pagos, a Monbio, PJP, Coimba de B, Joreía, después fuimos, como les dije, a Proyectero y la crítica siguió. Fuimos a Carapeguá y la crítica siguió, pero ¿qué pasó? 10 años después, yo tengo bien clara la película, como le dice, 10 años después, todos los que nos criticaron
pasaron a ser nuestros vecinos, ¿verdad? Y 10 años después, un montón de universidades públicas y privadas comenzaron a aparecer en varios distritos donde nosotros ya estuvimos 10 años atrás. Y eso es una cuestión importante. El Ateneo como institución formadora es la primera que apostó fuertemente a la descentralización. Y no solamente era descentralizar, sino que hacer una descentralización con calidad. Es lo mismo que nosotros podemos dar en un curso de Asunción, es lo que ustedes tienen que dar acá, y si se puede mejor, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir con la gente que está en Encarnación, o que está en Ciudad del Este, o que está en Pedro Juan, a ver San Pedro, que está a ver Pepe Jojabe, Pepe Yujuta, el PICT, a ver Pepe Yapojaisa, oye Yapojai, mi abuelo estaba porque la idea es entonces, con los profesores, con los directores, mantener siempre mantuvimos siempre una relación muy próxima, comentando un poco nuestras experiencias, y eso nos permitió llevar los cursos, vuelvo a repetir, con una calidad, con los mismos programas, con los mismos materiales, a prácticamente todo el Paraguay. Si hoy nosotros miramos, yo suelo decirle siempre eso a la gente, si miramos hacia atrás, si miramos la película desde el comienzo, vamos a encontrar que hay una gran diferencia. A PPN primera estaba el PNP Huereco, Guaraní, M, a Guaraní, Eres, Banda y Pori, Bacue, Boja, Pipa, Agri, Tapecueo, 30 años atrás. No era idioma oficial, cuando nosotros vinimos acá, todavía no era idioma oficial. La Constitución de Guarén, 1967 Guarén, y el artículo 5, los idiomas nacionales de la República son el castellano y el guaraní, será de uso oficial del español, y guaraní era idioma nacional. Cuando nosotros entonces miramos ahora que tenemos de ventaja que el guaraní ya es el idioma oficial. Y otra cosa más, cuando nosotros empezamos, lo que nosotros calculamos cuando eso es que en algún momento, acá en 1988, en algún momento se tenía que crear la conciencia para que en Paraguay las escuelas y los colegios funcionen de manera bilingüe, en guaraní y en castellano. Y pasaron del 88 al 94, pasaron prácticamente 6 años, a PPA y Curuburi. En ese momento ellos empezaban acá sin saber siquiera si iban a enseñar. Afuera, o hubo un guaraní, o fuéramos un guaraní. El niño por guaraní, pues a Maricardo Panintero en Bojera. Bojera Cecilio, Andrés Bojera en Abuelo. A UPEI 94 grados que pongo en 99 años de forma educativa. A Pepe, a él y Curoni por el Pizajaisa. La otra cuestión es que cuando eso nosotros no teníamos la cantidad suficiente de libros que hoy tenemos. Cuando está a buscar en Decatulia de YouTube, Catulia de Boco, abre ahorita que por acá, de Yucuta, de Guaramón Ciudad del Este, de Paraguay, de Encarnación, de Coján, de Abueco, que está a buscar, está Guatiaja, de Tibet, había de Coria. Ese es otro elemento positivo. La otra cuestión también importante que recién les decía. Cuando nosotros empezamos el Ateneo, nosotros éramos solamente 3 los fundadores del Ateneo, ¿verdad? Uno de ellos es el profesor Terreira, Carlos Terreira, que es el director de la regional de Fernando La Mora, y un compañero nuestro que empezó con nosotros, pero después se retiró, se llama Arnaldo Valenzuela. Yo le dije veterinario, a muy bajado de ojos, bajó veterinario, oye, ya veo a mí. Y éramos 3, y cuando yo le digo a ustedes que a través de los cursos básicos del Ateneo tenemos más de 95.000 personas y más de 24.000 profesores, 25.000 profesores, perdón. Entonces quiere decir que hubo un cambio muy grande. De 3 a 25.000 profesores es mucho. Y de 3 a 95.000 personas que conocen básicamente guaraní también es mucho. Lo importante también es que este trabajo, desde un comienzo hasta hoy, el Ateneo lo hizo de una forma autogestionada. Hay realizar Ateneo Estado de Avendenos y Pirámides. El Ateneo nunca fue una institución, nunca recibió ninguna asistencia del Estado, ni de ninguna organización internacional. El Ateneo siempre vivió de la cuota que pagan ustedes y del costo del diploma y del certificado que ustedes pagan. Con eso nosotros creamos una institución que es un modelo
de autogestión, que hoy en día ya no necesita recibir la ayuda ni del Estado ni ningún organismo internacional. Pero eso también se mueve en base a lo que se llama la transparencia, una cosa muy importante. Y yo hoy, 32 años después, suelo comentarle hacia alguna gente, y acá hago este comentario porque esta fue la primera regional del Ateneo. Yo desde que existe el Ateneo hasta hoy, siendo director de la institución, no tengo rubro como director. Yo trabajo a honores hace 32 años en el Ateneo. A mí me pagan cuando yo entro a dar una clase, me pagan lo que se le paga al profesor, pero por ser director, por ser presidente del Ateneo, yo no cobro un solo grano desde que se creó hasta ahora. Tampoco eso para que alguien me diga sin ya. Yo hago eso porque me gusta, ¿verdad? Yo vivo de otra cosa, yo soy profesor hace años en la Universidad Nacional y yo vivo de eso, ¿verdad? Pero el tema del guaraní y del Ateneo, en realidad para nosotros, para todos, inclusive acá nuestros profesores, para los profesores de sitio, para todos, es como una cuestión, es como una pasión. Yo oremos muy, oremos muquera, guaraní, y eso también hizo y hace que la institución se mantenga sólida, ¿verdad? Porque hasta ahora es una institución que teniendo 100 regionales trabaja continuamente. Allí, por ejemplo, regionales donde nosotros tenemos en este momento 3 alumnos. Le dijimos a la directora de esa regional, baja a tener su winter, a esta mi lleva ni me llegue. Entonces, empiezan a dedicar a ellos de Najani, que agarran los apoyados. Son cosas increíbles que solamente el que está adentro va a saber. Nosotros tuvimos la suerte de entrar, por ejemplo, a una comunidad bastante distante todavía, hoy la destaca un apartado, ¿verdad? Que sería Calimún, San Joaquín, mismo Vaquería, ¿no? Cuando eso, para cualquiera de ustedes que de acá y que sabe, un día que no era muy fácil, un día como hoy, una cosa terrible. Una vez nunca me olvido que fuimos a una población por el Kioco Ave y Yaray, ahora bajamos y queja con Guadalajara. Por el país más está cuando se está por toda la primera vez que te mandó a Caru, defensa de Tesina, a muy bajado y mi hija de pollo yo. Ahora el día que tenía mi bebé, a Moa, concejal municipal, a ver de mi bora de nuevo. A gente que no haya visto la tapera. Están bajando ahí, mi hija tapera, así me lo más. Ahora más algo a ver, ya tapera ahí. Me hace, yo te calle que sea aquí, yo te carbon y mi ambaje, mi barriga, que hacer que se abre. Van a ver, esa niña muy perfecta. Lo que hago sencillamente es recordarle a muchos que era mucho más difícil entrar a un lugar con esas condiciones que quedarnos, por ejemplo, en Caguazú, que ya con el apartado, con todas las comodidades, era mucho más fácil dar la clase acá que ir a dar la clase allá. Pero también hicimos. Y en esos lugares como acá son 29 años lo que estamos celebrando, estamos a un año de los 30 años del regional de Caguazú. Y en lo que sería, por ejemplo, Lemún y San Joaquín, aproximadamente son unos 22, 23 años de actividad de la Ateneo, con muchos profesores. Bueno, por una parte lo que quiero contarles con esto es algo de lo que es el Ateneo, ¿verdad? Lo que es el Ateneo como institución y qué es lo que nosotros perseguimos, qué es lo que nos mueve. Hoy en día, por ejemplo, una cuestión muy interesante es que cualquiera de ustedes que tiene un celular en la mano, hace un clic allí y entra al buscador, puede entrar al famoso Google o Google, o puede entrar en este caso a Mozilla, y allí entonces, por ejemplo, puede escribir con B corta Wikipetán. ¿Qué es Wikipetán? Wikipetán es la enciclopedia que todo el mundo conoce con el nombre de Wikipedia. El Peisa de Molina Pepe, etiqueta de Yucuta de cual contendrá a Bueña Emel de Jaigacha Peisa y la lleva Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo. Nadie tiene esa enciclopedia físicamente. Toda la información que hay allí es tremendamente grande. No cabía en cuadras y cuadras de libros. Este te o Paisa Ramanandú, o Pablo y Guamanandú. Y esto
es importante que recuerden lo siguiente. Según la UNESCO, la organización especializada de las Naciones Unidas que atiende la educación y la cultura, hay un informe del año pasado que prácticamente no tiene mucha modificación. Ese informe decía que en el mundo hay 6.000 lenguas aproximadamente. Que de las 6.000 lenguas, en ese momento 3.350 lenguas eran lenguas en peligro de muerte. Y el problema más delicado es que decía ese informe, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Este es el informe de la UNESCO. 6.000 idiomas, 3.300 en peligro de muerte. ¿Y cuando un idioma está en peligro de muerte, según la UNESCO, cuando tiene menos de 100.000 hablantes? Cuando ella dejó MTT de 6 millones y medio que ya necesitamos. A comer consulta y se acuerda de ver, oye, ni me da 10 millones de por guaraní. Es decir, por el lado demográfico, ni andé ni mismo vivir la llamando a 100.000, lo que tienen menos de 100.000 hablantes. Y la otra cuestión que dicen que es causal de muerte hoy de una lengua es que la lengua no esté presente en Internet. Y hay muchas lenguas en el mundo que no están presentes en Internet. ¿Cuál es el examen? Me da muy buena porque estoy con la tengo me mandó a poner. Hoy me tenía gente que fue aquí, afuera era Chamacoco. Hoy fue a mi terio a te. Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Este igual a poner el pantanal llegué a pero que coja afuera. Afuera, el poco de en Papaguazú, Pablo Yujú, Oija, 140 tecobetes. 140, ahora 140 en mi padre en el día. Un miente más afuera en mi. Hoy ya me iba a ir de abril del año 2000 vive, afuera no ni monedero. Y hoy orando el Cosebeima. Oreo, mano, sema original. AP Nicatuí Villeco, el Poricu, el Poricu, AP Aracueperei. AP Ama o Yebuye Villa que te fuera Cuñaza Arei, ando y Coiba, Arei, vamos a llevar que Guasumba, el pecado, o ya de Cuña y Menui, AP Menui, Parireni, te ven en el Seo Cabe. Donde ya pobre tengo y cuaja Pepe niño que mi tante poder. Ya había de ella mujer hasta de infanticidio. Afuera te hace que pesaba en la de mi tama no tanto oído. De vez no éramos a Cubi o manota de Eugenio, Manuel Eugenio, manota de Algo. Ya ella de Eva y Esteña de ella por el cómic así, pero realmente es oipa. A Río Paraguay, en el vive que peor aquí mismo bajé 15 kilómetros, o sea, y veramos, de Iwi. Espera mi chamaco con digatuyo, hasabe, y cacoao y jaude. Espera el cojado y por Iwi. Hoy que mandañe mi jame. Pensajario de Yucura, de Yapi. A mí, de Yapi, a ver, de Yucán, mi nombre es Ruico. Espera mi madre de Yucán, de Yucán de más. De Polia, veo acá en años, para ver, en años de Yucán. Hoy que y ya vive que Pepe pasaba afuera o joven y o injame a overube y hasta pene de más afuera por un valle. Cada más o menos un promedio de 4 horas para llegar a la costa del río y volver. Y repito, son 140. Esta es la población que ya no tiene solución. Biológicamente, cualquiera que ustedes sabe, hay una ley que dice que para que una población pueda vivir 100 años más o menos, se requiere 15.000 parejas. 15.000 parejas, me refiero, son 30.000 entonces, masculino y femenino, 30.000 sexuados, de sentido, repito, el macho y hembra, ¿verdad? Y acá estamos hablando de 140, vamos a meterlo en más 60% de mí, y pues ya en el mismo. A mí mi tarea, ya no diga tu misma, yo ni mañana. Pongo este dato para que puedan entender esto que estoy explicando acá. ¿Por qué? Porque, adelante.
porque esto que hoy se llama Wikipetá solamente existe en aproximadamente 295 lenguas, nomás tienen su edición de Wikipedia. Hablo de 6.000. Entonces lo que quiero que ustedes hagan nomás una relación. Si es que son 295.000, son 295 idiomas los que tienen su versión propia de Wikipedia, y son 6.000 idiomas en el mundo. De esas 295, una de esas 295 lenguas es el guaraní. Y exactamente ahora, para no ser demasiado exacto en todo caso, en este mes, entre estos últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre, nosotros cumplimos 10 años de haber creado lo que se llama Wikipedia o Wikipetá. Y Wikipedia guaraní empezó de una casualidad. Yo suelo contarle a la gente que un sábado a la mañana, así como hoy, entré a buscar una información, tenía que desarrollar una conferencia y necesitaba un dato, que el cual no estaba seguro. Y como seguramente muchos de ustedes, yo también soy usuario de Wikipedia, y que me vaya por acá, dejarle el contenido a algo de minte, se llama tenía la boina, usted puede venir una hora antes, que a Jaipaco y Betei caso por áreas de Guaraní, me parece. O un deseo de sacarme, a ese se puede aprender, va a predicar que se ha momentado Wikipedia. Y como sabía cómo hacer, ¿verdad? Había una página de edición, copié el caso en guaraní, pegué, le puse el título, le di enter, justo por la cuestión de apuro que tenía, yo me retiré, y exactamente una semana después, por el mismo motivo, otra vez un sábado volví a entrar, y cuando entré allí a buscar la información, vino a mi mente lo que había hecho. El caso por la casa mundial crea usando Wikipedia y la información que se busca no existe. Ahí apoyé la misma cosa. Entonces, página de edición, copio, pego, le pongo el título, le doy enter, pero notablemente yo me quedé unos 3-4 minutos y pónganle ustedes que en 2 minutos yo recibí un mensaje, un correo electrónico. Y ese correo electrónico en un mal castellano decía más o menos: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Vamos a decir que parece que se trata de un idioma que se habla en América que se llama guaraní. Si usted quiere, le puedo ayudar a editar. Yo soy editor de Wikipedia. Envíenme en un archivo adjunto el texto. Bueno, entonces, y me aclara de qué se trata, ¿verdad? Entonces yo le respondo como firmaba Hugo, y Hugo es un nombre tan común, agendado en la Hugo era Hugo.arg, o sea, esa es la ARG de Argentina. Entonces yo le respondo a él y le digo: estimado Hugo, me pone muy contento de saber que un compatriota latinoamericano, argentino, está dispuesto a ayudarme. Muy buena. Y entonces le digo: efectivamente, el idioma guaraní, yo soy paraguayo, y es un cuento sobre fantasmas. Muy buena de esta mayúscula fantasma. Y aquí le envío a nuestro. Cuando esta persona me responde otra vez, 1 o 2 minutos después, me dice: salga y vuelva a entrar en 5 minutos, pero le advierto que yo no soy argentino, tampoco soy americano. Yo ni siquiera vivo en América. Yo vivo en un país que ustedes no conocen, que está al otro lado del mundo y se llama Lituania. Mi nombre es Sarunas Sinkus. Tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Esa era la pregunta que haría aquí. Quizás yo no cuenta que usted lo publicó a Tembiapó, Anime, por el costado del jefe de Wikipedia, porque tú ves cajera. Como internet de Sarunas Sinkus a otra menejera. Apea que tú ves ahí, siempre, pero verás acá, siempre, mi Tembiapó, pero el costado del anime. Apea, oye, poco cuidado. Bueno, él me dice que sale entre 5 minutos a Ronda, yo iba a mover cuidando, yo estaba más ansioso que ninguno. Abrí las 5 minutos a ver que ya tu puta caso a mí me la cobrarán acá. Bueno, eso fue sábado, domingo, lunes, el martes, él me lo vuelve a escribir, ya no le escribí, yo me escribió él. Y me dijo: si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Hacemos la casa muy fácil.
Rara kajesu la mo ko aki kajesu ma ere wa ka lo de ula de se ma ere wa ka to ma sa wa ka me tinta anga agare wa a kajesu mo ko ya rato 5 minutos a ver que lleguemos los otros. A pesar de que fue te mandó a 10 días a vuelve a trabajar y le dice yo tengo que aprender guaraní. De ahora en más le pido por favor que me escriba en forma bilingüe. Hagamos yo, ahora se viene por allá. Ahí la cosa que tenía, ahí hacemos con. Hablamos eso de mi amigo, se envió acá en Della, aquí en envío, con cualquier de papel, tenemos nada para vos allá. Más o menos que 5 días pediré, oye, pero ahí se guaraní, el problema castellano. Este más dice, David, acá tengo cualquier, a mí no hay nada. Pero no es está guaraní, él sin haber aprendido nada guaraní, me explicaba que por medio de informáticos él tenía la fórmula para perfectamente entender el guaraní. Bueno, lo que sí que pasaron 60 días más o menos y él me dice a los 60 días un mensaje que eso yo publiqué en internet, él me escribe en su mar castellano. Si hoy quieren morir todos los paraguayos, ya pueden morir, pero guaraní ya no va a morir porque desde hoy existe Wikipedia en guaraní. Y empezó funcionando esto con 60 páginas. Cualquier versión de Wikipedia en un nuevo idioma tiene que tener mínimamente 60 páginas. Hoy Wikipedia tiene casi 10.000 páginas, en un 85 a 90% de producción nuestra. Eso significa que durante todo este tiempo nosotros estuvimos cargando de todo. Tiene un promedio de 220.000 visitantes por mes, entre ellos obviamente una cantidad que ni siquiera son paraguayos. Y el editor más importante, el único editor es Saruna Cinco, y el proveedor en este caso habitual sigo siendo yo, ¿verdad? La cuestión es que cuando alguien más escribe, él siempre me pasa a mí, hago la revisión, le aviso que está bien la publicación porque tienen que tener en cuenta que allí también muchas veces se ponen informaciones falsas o informaciones que no corresponden. Entonces la función que tengo yo con él es hacer las correcciones o darle mi bueno para que él aloque finalmente la información. De eso, insisto, son 10.000 páginas en este momento. Ustedes pueden entrar y pueden encontrarle a esta Wikipedia con un agregado. ¿Cuál es el agregado? Que en este momento nosotros incorporamos mucha información internacional y esa información internacional tiene que ver con biografía, con historias de otros países. Cuando una vez él me dijo a mí, ya está Wikipedia en guaraní, ya está Wikipedia para que lean los paraguayos, pero ahora tenemos que hacer que Wikipedia en guaraní también cuente cosas de otros idiomas. Y allí yo le pregunté, ¿con qué podemos empezar? Y él me dijo que en el mundo existe una persona a la que todo el mundo le busca, y cuando me decía todo el mundo, era aproximadamente 20 millones de personas diariamente le buscaban entonces a ese personaje, era John Lennon. Entonces él me pidió hacer la traducción de la biografía de John Lennon y de los Beatles. Yo saqué la información de distintas fuentes y hice la traducción. Fue la primera traducción de un tema internacional totalmente en guaraní. Y allí ya se sumó después, por ejemplo, Martin Luther King, la historia de Jesucristo, quién es Buda, podemos encontrar a Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, es decir, un montón de gente que hoy hacen a lo que sería el mundo de la cultura universal, ya también en guaraní. Y una última cuestión que les voy a comentar es que cuando Saruna 5 me escribe aquel correo y me dice, ya tenemos Wikipedia en guaraní, si tienen los paraguayos ya pueden morir todos. Yo le respondí, le dije, según las iba de dejas, parece que sea el primer tan de Coagón, que si te iba a esconder y la cojas eso. Y él me responde y me dice, no tiene que pagar nada porque yo soy editor de Wikipedia y yo estoy para esto. Y después pasaron 2 días y él otra vez me escribe y me dice, medio en broma y en serio, obviamente era más en broma que en serio, me dice, estuve pensando y ahora ya sé cómo usted me puede pagar. Y le digo yo, pues ¿cómo le digo? Y me dice, yo sé que en Paraguay se toma una bebida
que se llama tereré. Y yo quiero tomar tereré. Entonces yo salí y recuerdo que fuimos hasta Luque a buscar una de las más lindas, los más lindos equipos de tereré de plata. Y tuvimos que pedir un permiso especial al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mandamos en la valija diplomática, de más de más o menos 40 kilos de hierba que le mandé. Porque la hierba indicativo la viendo, pues ahí viene como de la marihuana, va a mierda. Entonces, acá se ve por separado. Y hay una foto en internet que después le voy a mostrar. 15 días después, salió unas 5 vendías la foto de él tomando, decía, este soy yo, estoy en Lituania, tomando tereré con abundante hielo a 20 grados bajo cero. Bueno, y esa es la historia de ese joven que tiene 27 años, hoy tiene 27 años y él